Bueno, comencemos con esta clase teórica. Seguimos con reconocimiento de las piezas dentarias. En la anterior clase vimos lo que es incisivos y caninos. Ahora vamos a ver lo que es el grupo de los premolares. Ya saben, a ver, a modo de recuerdo simplemente, primero, ¿qué hacemos para hacer un reconocimiento? Dijimos primero determinar el grupo, luego el arco dentario, y si existe más de uno en un grupo dentario, en el arco, perdón, hacemos diferenciación, y por último determinamos el lado que corresponde. Bueno, primer paso, determinación del grupo dentario. A ver, ahora sí quiero participación de ustedes. ¿Cómo decimos que son premolares? ¿Cómo diferenciamos el resto? ¿Alguien, por favor? ¿Cómo decimos que esto es un premolar y no es un incisivo? ¿Cómo decimos que no es un molar, esto es un premolar? ¿Qué le vemos? ¿Qué vemos? ¿Alguien? Las raíces, doctor. Sus cúspides, doctor. Súper. Las raíces, cúspides, su cara oclusal. ¿Qué vemos en su cara oclusal? Ah, voy a ver dos cúspides, o tal vez puede ser algo más, puede ser tres. Sí, tiene una forma característica, ¿verdad? Sus raíces, sí, pueden ser dos raíces y generalmente son uniradiculares, ¿verdad? Entonces, vemos ciertas características que decimos que es un premolar, ¿verdad? Entonces, siempre vamos a ver esas características, ¿no? Acá no hay donde perderse. Yo no lo voy a confundir esto con un incisivo, ¿verdad? Ustedes tampoco lo van a hacer de la misma manera, ¿verdad? Entonces, estos son los premolares, ya sean superiores o inferiores, ¿verdad? A ver, vamos a poner cursor. Ok. Ya hemos determinado el grupo dentario. Ahora nos falta el arco dentario, el arco que corresponde. Un parámetro que vamos a ver, es decir, ¿qué queremos hacer? Diferenciar si es superior o inferior. Eso es lo que queremos diferenciar. Entonces, uno de los aspectos que vamos a ver es el número de cúspides, ¿sí? Sabemos que en los superiores, vean acá, donde está mi cursor, siempre van a presentar dos cúspides, ¿verdad? Siempre van a presentar dos cúspides. No va a haber tres, no va a haber cuatro, etcétera. No va a haber acá. No, siempre dos. Si vamos a ver siempre dos, se supone que es un superior. Pero recordemos algo, que en los inferiores, el primero sí tiene dos, pero el segundo premolar inferior puede presentar, ¿qué? Varias formas, ¿verdad? Pueden ser dos, pueden ser tres o pueden ser cuatro, ¿verdad? Recordemos también la forma de presentación, ¿no? Otro parámetro que vamos a ver y que nos ayuda a diferenciar también son los ejes de la cara oclusal. Ya conocemos los ejes de la cara oclusal. Antes, a ver, vamos a recordar, ¿no? ¿Qué ejes de la cara oclusal vamos a ver? En este caso voy a ver un vestíbulo palatino, un vestíbulo lingual, que es lo mismo, y un mesio distal, ¿verdad? En ambos casos, ¿no? Vean, estas de celeste que ven, este es el diámetro vestíbulo palatino y esta es el diámetro mesio distal, tiene la misma medida. Acá de la misma manera, ¿no? Entonces, vean, nos ayuda a diferenciar. En los superiores, vean, existe desproporción, mayor desproporción entre sus ejes, ¿verdad? Mientras que para los inferiores, esa desproporción es menor. Otro caso, forma de la cara oclusal. La forma de la cara oclusal también nos ayuda a determinar si son premolares superiores o inferiores. Desde luego que sí. Sabemos que los superiores tienen la forma pentagonal. Sabemos que el primero inferior tiene la forma ovoidal y el segundo inferior tiene la forma pentagonal. Cuando tiene la forma ovoidal no hay problema, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos cuando tiene la forma pentagonal? Como en el segundo premolar inferior. Pero existe una diferencia entre la forma del pentágono, ¿sí? Podemos decir para el superior pentagonales de gran altura y para el inferior pentagonal
de menor altura, ¿verdad? El primero es ovoidal, no hay problema. Con el segundo sí, ¿no? Pero existe diferencia en la forma del pentágono. Fosas. Generalmente casi todos los premolares van a tener dos fosas, ¿verdad? Para los superiores, estas fosas se encuentran al mismo nivel. Vean, acá está una fosa y acá está la otra fosa. Se encuentran al mismo nivel, como esta línea que estamos, como esa línea amarilla que está ahí, ¿verdad? Pero generalmente, ¿qué ocurre con los premolares inferiores? Estas fosas no se encuentran al mismo nivel. Entonces, las fosas también, la ubicación de las fosas, nos ayuda a diferenciar si es superior o inferior. ¿Estamos ahí? ¿Sigue? ¿Me están siguiendo? ¿Se está comprendiendo? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, seguimos entonces. Surco oclusal. Estamos hablando de este surco oclusal que nos separa ambas cúspides, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? En el superior, generalmente, este surco es recto, continuo, no existe interrupción al medio, desde luego que sí, es surco, recto, continuo. ¿Qué más puedo decir? ¿Ven esta línea verde? ¿No? ¿Qué es? Es el eje longitudinal. Entonces puedo decir que es, generalmente es perpendicular al eje mayor de esta cara, ¿sí? Generalmente ahí se encuentra, ¿no? Pero ¿qué ocurre con los inferiores? Este surco puede ser curvo, puede tener la forma de Y, o como el subtipo de los bicuspidios, el subtipo número 1, puede ser también recto, no es que no, pero tiene gran variedad, presenta gran variedad. Y generalmente no se encuentran pues al mismo nivel, ¿no? Entonces, existe diferencia entre los superiores e inferiores. Es decir, el surco oclusal nos ayuda a diferenciar también si es superior o inferior. Rebordes marginales. Acá vamos a ver una diferencia, ¿sí? Esto es un superior y esto es un premolar inferior. La dirección del reborde marginal, como estamos viendo en este momento, en los superiores es horizontal, ¿sí? Es horizontal. A diferencia de los inferiores, es oblicuo, como lo ven acá. ¿Por qué? Porque sabemos que existe gran diferencia de tamaño cuspidio en los premolares inferiores y no así en los superiores. Eso influye en la dirección del reborde marginal. Acá pueden observar esa inclinación, ¿sí? Entonces, en los premolares inferiores, este reborde marginal tiene un trayecto oblicuo. Pero para un premolar superior, ese trayecto es horizontal. Plano oclusal, esto ya no sabemos de memoria, ¿no? Ya no sabemos, o sea, podemos diferenciar fácilmente. Esto es superior y esto es inferior. Sabemos el plano intercuspidio, además, cuánto es, digamos, ¿no? Sabemos que en el primero existe diferencia leve, pero existe. Por eso decimos el plano intercuspidio es de 10 grados, ¿verdad? En el segundo, ambas cúspides son del mismo tamaño y el plano intercuspidio es de 0 grados. Pero a diferencia en los premolares inferiores, existe mucha diferencia. En el primero en especial, pues decíamos, el plano intercuspidio es de 40 grados. Y en el segundo, ese plano intercuspidio, esta cúspide crece un poquito más, pero no tanto. Igual existe diferencia. Pues decimos que es 15 grados. Entonces, para un premolar superior, el plano oclusal es, ¿cómo podemos decir? Existe escasa diferencia entre sus cúspides, es superior. ¿Es mira? En el segundo premolar superior no existe nada de diferencia, ¿no? Entonces, pero sí, mayor diferencia el plano oclusal para los premolares inferiores. Este parámetro también nos ayuda a diferenciar si son superiores o inferiores. Diámetro vestíbulo palatino o lingual de las cúspides, ¿sí? ¿A qué nos referimos? De cada cúspide, en este caso, el diámetro vestíbulo palatino o lingual.
Ahí está, ahí tienen bien gráfico, ahí lo que está de amarillo y lo que está de celeste, ¿no? La cúspide vestibular, la cúspide palatina. Acá está la cúspide lingual en los inferiores, ¿verdad? Entonces, veamos ese diámetro. O sea, estamos viendo que si existe diferencia o no existe diferencia, para diferenciar si es superior o inferior. En los superiores, comparemos esta línea amarilla y celeste. Casi similares. Acá casi son iguales, porque sabemos que el surco en el segundo está al centro, y acá levemente desplazado hacia el lado palatino. Existe escasa diferencia. Pero veamos en los premolares inferiores. Muy grande, muy pequeño, muy grande, muy pequeño, ¿verdad? Y si lo ven acá es lo mismo, ¿no? Esto es un premolar superior, a simple vista, y esto es un premolar inferior en este caso, ¿no? Entonces, si existe escasa diferencia entre esos diámetros, se supone que es un premolar superior. Pero como acá están viendo, si existe gran diferencia entre el diámetro vestíbulo palatino o lingual en este caso, sabemos que es un premolar inferior. Porción radicular. También es otro elemento que nos ayuda a diferenciar si es superior o inferior. A la sección, sabemos, a ver, imagínense, pentagonal de gran altura, gran predominio vestíbulo palatino, ¿no ve? Entonces, vean, y eso también se va a reflejar en la porción radicular, ¿verdad? Entonces, este es un premolar superior. ¿Qué vamos a ver? A la sección, si hacemos un corte al medio, vamos a ver esta forma elipsoidal, alargada, con predominio en ese sentido, en sentido vestíbulo palatino, con canales radiculares. Si en el caso que fuese primer premolar, desde luego que si se hace un corte, va a presentar dos secciones, pues, van dos partes en sí, ¿no? Pero tiene esta forma elipsoidal, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre con los premolares inferiores? Acá no, ya no es elipsoidal, es ovoidea, ¿no? Recordemos, pentagonal de menor altura, sí, casi sus diámetros equilibrados de la cara oclusal del segundo premolar. ¿Y qué decir del primero, no? El primero tiene la forma ovoidea. Entonces, existe escasa diferencia en sus diámetros. Entonces, por eso se refleja también en la porción radicular. Pues decimos, acá, para un premolar inferior, es ovoidea, a la sección. Desde luego que sí, la porción radicular. Y en un premolar superior, es elipsoidal. Prolongación del eje radicular. Es un parámetro que nos ayuda bastante para diferenciar si es superior o inferior. También, ¿verdad? Este es un primero, segundo superior. Esto es un primero y segundo inferior. Acá vemos un superior y acá vemos el primero inferior. Este es el primero superior, perdón, y este es segundo superior, y esto es primero inferior, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Prolongación del eje radicular. ¿Qué quiero hacer entonces? Quiero prolongar el eje radicular. ¿Y a dónde va a llegar? Eso es lo que quiero saber para diferenciar si es superior o inferior. ¿Qué es lo que ocurre? Generalmente en los superiores, el eje radicular, cuando lo prolongamos, llega cerca del surco central, del surco principal, ¿no? Acá lo pueden ver y acá también lo pueden ver, cerca del surco, ¿no? Cosa muy distinta que lo que ocurre con los inferiores, ¿verdad? La prolongación del eje radicular llega a inmediaciones o cerca o en relación con la cúspide vestibular, ¿no? Y acá también se puede observar, ¿verdad? Entonces, fácil, si llega la prolongación del eje radicular en relación con la cúspide vestibular, se supone que es un inferior, ¿no? Pero si llega a inmediaciones del surco central, sabemos que es premolar superior. Y no nos podemos olvidar también lo que son las superficies de las caras proximales, ¿sí? Recordemos, superficie cara proximal, ¿qué estamos viendo? Mesial y distal, eso es lo que estamos viendo, ¿no? Si recordamos, en los premolares superiores, distal es totalmente o completamente convexa, pero mesial presenta una ligera concavidad
en cérvico-medio, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con los inferiores? Tanto mesial como distal presenta ese ligero aplanamiento o ligera concavidad en cérvico-medio, ¿no? Entonces, es una característica que podemos observar y que nos ayuda a diferenciar si es superior o inferior. Otro parámetro, oblicuidad y convexidad de las caras libres. ¿Qué caras libres conocemos? Simplemente vestibular y palatina o lingual. No hay más, ¿verdad? Entonces queremos saber la oblicuidad y convexidad de esas caras. Acá, para un premolar superior, la cara más oblicua y convexa se supone que es la palatina. Pero para un premolar inferior, la cara más oblicua y convexa es la vestibular. ¿Sí? Entonces, nos va a ayudar mucho a diferenciar eso. Otra característica, el tamaño. También nos ayuda a diferenciar, ¿no? Si comparamos premolares superiores con premolares inferiores, el que gana en tamaño, en volumen, se supone que son los superiores en relación a los inferiores. Con esos datos hemos diferenciado si es premolar superior o inferior, ¿no? Hagamos de cuenta que nos ha salido premolar superior, pero ahí tenemos primer premolar y segundo premolar superior. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Diferenciar entre primero y segundo. Vamos a ver aspectos que ya conocemos. O sea, en este momento creo que estamos haciendo más bien un recordatorio de lo que ya tenemos en nuestra cabeza, ya sabemos ciertas características que presenta, ¿verdad? A ver, surcos. Fácil, ¿verdad? A ver, primero vayamos con la ubicación. Para el primer premolar sabemos que el surco principal o el surco mesiodistal, el surco oclusal, está desplazado levemente hacia el lado palatino. Mientras que para el segundo premolar, el surco está desplazado al centro o está en el centro, ¿no? Otra característica. Para el primero, este surco principal que nos separa ambas cúspides se encuentra al centro. Perdón, es largo, ¿verdad? Es largo. Pero mientras que en el segundo es corto. Este surco es corto, ¿no? Si el surco es corto para el segundo, ¿qué vamos a tener? Rebordes marginales gruesos, ¿no? Y bien prominentes. Pero mientras si en el primero este surco es largo, vamos a tener ¿qué? Rebordes marginales delgados, ¿no? Entonces, vean las características que estamos viendo y podemos diferenciar fácilmente. Esto es primer premolar superior y esto es segundo premolar superior, ¿no? Nos ayuda a diferenciar, ¿no? Y aparte, a ver, acá, vamos a ver lo que son tamaños cuspídeos. Fácilmente también nos ha ido a diferenciar. Sabemos que en el primer premolar la cúspide palatina es menor en 1 a 2 milímetros en longitud, si comparamos con la cúspide vestibular, mientras que en el segundo son iguales, ¿no? Entonces el tamaño cuspidio fácilmente nos ha ido a diferenciar. Esto es primero y esto es segundo. Y eso se refleja en el plano intercuspidio, lo que decíamos, ¿no? Para el primero, el plano intercuspidio es de 10 grados, mientras que en el segundo es de 0 grados. No hay dónde perderse, ¿verdad? Determinación del lado que corresponde. Con esos datos fácilmente podemos diferenciar si es primero o segundo. Ahora nos resta lo que es el lado que corresponde. Acá tenemos varios aspectos que tomar en cuenta, ¿sí? Varios aspectos. Primero, lo que está pintado de amarillo. ¿Qué es? Es la oblicuidad de las caras proximales. Sabemos que la cara más oblicua siempre es la cara. ¿Alguien me dice, por favor? ¿La cara? Distal. Exacto. Súper, me alegra. Es la cara distal, ¿verdad? La cara más oblicua es la distal, ¿no? Eso nos ayuda mucho. Acá, por ejemplo, no nos va a ayudar mucho las vertientes,
¿verdad? Porque sabemos que en el primero generalmente existe ahí una cierta discrepancia para el primer premolar, ¿no? No siempre la vertiente mesial es la más corta, generalmente está desplazado al medio, o a veces, o en ocasiones, la vertiente más corta puede llegar a ser la distal, eso ya sabemos, ¿verdad? No nos ayuda mucho. En el segundo, sí, generalmente es como en el canino, la vertiente más corta siempre es la mesial, ¿no? Pero en el primero no nos ayuda mucho. Y otro aspecto que nos ayuda a diferenciar si es derecho o izquierdo, sabemos que es la porción radicular, la inclinación de la raíz, ¿verdad? Nos ayuda a diferenciar. Esto es del lado derecho o esto es izquierdo. Sabemos como norma que siempre va a estar inclinado hacia el lado distal, ¿verdad? Entonces, ya podemos diferenciar si es derecho o izquierdo. Nos falta ver lo que es el primero y segundo inferior. Diferenciaremos entre primero y segundo premolar inferior. Acá está fácil. Forma de la cara cruzal, sí, difiere, ¿verdad? En el primero tiene la forma ovoidea. En el segundo tiene la forma pentagonal. Número de cúspides. Sí, acá sí nos ayuda a diferenciar si es primero o segundo también, ¿no? Para el primero se supone que siempre existe 2 cúspides, ¿no? Pero en el segundo, acá puede presentar 2 cúspides, ¿no? Pero también sabemos que puede presentar la forma tricúspidia, es decir, 3 cúspides, o la tetracúspidia, es decir, 4 cúspides, ¿no? Entonces, acá también existe diferencia entre primero y segundo. Tamaño cuspidio, ¿qué decir? Ni qué decir. ¿Existe gran diferencia? Sí, existe gran diferencia. El primero, 40 grados. Sabemos que esta diferencia es abismal, mucho, ¿verdad? Pero en el segundo no es así. El tamaño cuspidio ya no es así. El plano intercuspidio es 15 grados, ¿no? Entonces, fácilmente diferenciamos esto es primero y esto es segundo. Surcos. También nos ayuda a diferenciar si es primero o segundo inferior. Sabemos que en el primero este surco está atravesado por un puente de esmalte, ¿verdad? Sabemos que está atravesado. Ahí el surco está interrumpido, ¿no? Las fosas no están comunicadas, ¿verdad? Por un puente de esmalte, ¿no? En el segundo, estos surcos sí pueden ser continuos o el subtipo 3. Acá puede ser, tal vez se puede asemejar como el primero, ¿verdad? Pero en el resto no, y acá peor, la forma tricuspidia, ¿verdad? O la tetracuspidia, ¿no? No podemos confundirnos en decir esto es primero o segundo. Determinación del lado que corresponde. Vamos a ver ciertos parámetros para determinar el lado que corresponde, ¿no? Primer parámetro, como hace rato decíamos, un parámetro nos ayuda siempre el lado distal, la oblicuidad de las caras proximales. Siempre el lado distal presenta mayor oblicuidad. 1. 2. Acá las vertientes sí nos ayudan a diferenciar si es derecho o izquierdo. Sabemos que la vertiente mesial es la más corta en relación a la distal. Son similares que el canino, ¿no? Nos ayuda a diferenciar. ¿Qué más nos puede ayudar? Las fosas. Las fosas en el primero en especial existe gran diferencia. Sabemos que existe entre la fosa mesial y distal diferencia. La distal se encuentra en un plano más inferior, se encuentra más desplazada hacia el lado lingual, ¿verdad? Y aparte que es más amplia, ¿verdad? Entonces, nos ayuda a diferenciar. En el segundo, en la forma tricuspidia, sí, el tamaño cuspidio también nos puede ayudar a diferenciar. El tamaño cuspidio se supone que el mayor va a ser el que se encuentra sobre vestibular, la cúspide vestibular. Y de las dos linguales, ¿cuál va a ser mayor? La que se encuentra desplazada hacia el lado mesial. Y por último, la distal, ¿no? Entonces, esos parámetros nos ayudan a diferenciar. Y por último, no me olvidaré de la porción radicular, siempre, ¿no? Entonces, la inclinación hacia el lado distal, ¿no? Entonces, son parámetros que nos ayudan a diferenciar, desde luego que sí, si es del lado derecho o izquierdo, ¿verdad?